fe hay que ejecutarla, la fe hay que hacer. Esa teoría, cuando empieza a hablar la palabra de Dios en Hebreos 11, toda la teoría, más todos los hombres y mujeres de la fe, termina diciendo que ella, si no se ejecuta, está muerta en sí misma, o sea, no sirve para nada, no funciona. Diga conmigo, no funciona. Y en estos 40 días de fe, el Señor anda buscando una transformación integral en todo su pueblo, en su iglesia, para que no sean hombres y mujeres de fe de 40 días, sino para toda la vida. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Pero sí nosotros tenemos que entender qué es la fe. Vamos a tratar de explicarlo en esta mañana con muchos ejemplos. Y vamos a tratar de que entiendas cómo ejecutar, cómo vivir una vida de fe, entendiendo tu fe. ¿Cómo vas a vivir una vida de fe? Entendiendo tu propia fe. Amén. Quiero que vayamos a una parábola muy conocida en el libro de Mateos, en el capítulo 15, versículo 22. Mateo, capítulo 15, versículo 22. Cuando usted esté ahí, me da un fuerte amén. No fuerte, por favor. La fe, dice aquí, la fe de la mujer cananea, y dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Dice la palabra de Dios que en el versículo 23, pero Jesús no le respondió ninguna palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. El versículo 24 dice que Jesús le respondió: no. Diga conmigo, no. No soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, vamos a empezar a estudiar qué es esto de la medida de la fe, porque ya entendí que tengo mi fe, diga conmigo, mi fe, nuestra fe y la fe. Es muy importante, iglesia, que prestes atención. ¿Qué está ocurriendo en este momento con esta mujer X? La Biblia la titula la mujer cananea. No sabemos su nombre, no sabemos su genealogía, no sabemos si era rica, si era pobre, no sabemos nada de ella. Es la mujer X. Pero ¿qué es lo que sabemos de ella? Que en este momento ella está viviendo un entorno de vida, una situación de vida, un momento en que su hija está sufriendo un problema, una enfermedad, sea cual sea. La situación, el entorno, la condición, lo que sea, eso es variable, varía, depende de las personas, de las familias, de los lugares. Pero los entornos son más o menos lo mismo. En conclusión, la mujer X de Caná tenía problemas, tenía un problema grande. Su hija estaba endemoniada. Pero aquí viene la parte interesante, definitivamente, de la palabra de Dios, que dice que ella andaba atrás de Jesús, pero Jesús ni le contestaba. Jesús ni caso le hacía. Esta mujer tiene que acceder a sus discípulos para que por lo menos le dijeran: Señor, pero despide a esta mujer, porque del fastidio que nos carga, está dando voces atrás. Y el Señor le dijo en ese momento: no. Diga conmigo, no. Le dijo no, fue su respuesta. ¿Qué le dice al Señor? Quiero que antes de continuar, nosotros evaluemos qué es lo que está ocurriendo. Porque en las teorías que muchas personas se ponen en la cabeza, piensan que cuando llegamos a los pies de Cristo todo va a ser rosas, todo va a ser hermoso, todo va a ser... Pero vemos que el Señor tiene un plan, un propósito, un poco más allá de todo lo que nosotros podamos creer o ver. Y quiere enseñarnos a crecer en esa medida de la fe, de la que debemos crecer y no salir de ahí más nunca.
porque es lo que Dios quiere para nuestras vidas. De etapa a etapa, la palabra lo que nos habla es de fe para ti y para mí. ¿Qué entorno tenía esta mujer X, esta mujer cananeo? Fue a pedir el trabajo y le dijeron no. Fue a buscar el crédito al banco y el gerente del banco dijo no. Fue a la empresa X y el presidente de la empresa, cuando le dijo, primero ni le respondía, vamos a estar claros. Estamos hablando de, imagina, lo que no quiero es que, quiero que lo entiendas. Estamos hablando de una mujer que no sabemos quién era, pero era una X, a una persona que tenía mucha autoridad, que era Jesús. Ahora llévala a tu vida normal. Es aquel que está buscando el crédito del banco y en el banco le dicen, fuera de aquí. Es aquel que está buscando un trabajo y ni le responden. Mandó el currículum por el email y ni siquiera le respondieron el email. Es aquel que está buscando algo y no lo consigue. El presidente de la empresa, diga conmigo, dijo no. Esto tenemos que entenderlo como situaciones de vida, cosas que están pasando. Pero esta mujer, si nosotros, porque tenemos que entender qué es la fe, la fe tiene una multiforma que nosotros debemos entender y que tiene muchas variables que debemos aprender a vivir en nuestras vidas, que debemos aprender cómo encarar el día a día, porque tu entorno, tu momento, tu tiempo varía, depende de quién eres tú, quién es tu familia. Ella en ese momento tenía en esa situación, se acerca a Jesús y Jesús ni le responde. Cualquiera diría, no, Jesús tiene que responderle, porque Jesús vino aquí a hacer milagros, Jesús vino aquí a sanar a los enfermos, Jesús vino aquí a hacer eso. Pero dice la palabra de Dios que Jesús ni siquiera pío ni nada, no le decía nada. Y además, y cuando los discípulos se acercan a él y dicen, mira, es que tienes esta mujer que está atrás con una hija endemoniada, la respuesta es, para ella no hay nada, para ella no es. Esto en la mayoría de las personas, escúchame bien, esto en la mayoría de las personas los hubiera hecho dar la vuelta, ponerse el rabo entre las piernas e irse de vuelta, humillados, llorando, no lo logré, el presidente me dijo no, el banco me dijo no, el pastor no me quiere, Jesús es malo, Dios no me quiere, mi vida es lo peor, etcétera, 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 etcétera. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Eso es lo que la mayoría de las personas, cristianos o no, harían. Toqué la puerta y no me abrieron. Dios está fortaleciendo nuestro espíritu. Espíritu, alma y cuerpo. La parte de Dios. La parte que pone Dios y crece a través de la fe. De más de versículos y parábolas hay en las Escrituras donde Dios nos da fragmentos de fe, como aquel del juez injusto, donde esta viudita, esta anciana toca y dice, toca, dice el Señor, hasta que te abran. Llama hasta que te atiendan. Pide hasta que te den, dice el Señor, porque es una característica de la fe personal. Porque ¿dónde crezco yo espiritualmente? ¿Sabes dónde creces espiritualmente? En tu vida cotidiana, en tu día a día, en la universidad cuando vas y hay problemas y ahí creces, ahí porque ¿qué es lo que, cómo enfrentas tú esta situación? ¿Qué era lo que Jesús estaba viendo en la mujer cananea? ¿Qué iba a hacer esa mujer? ¿Qué iba a hacer esa mujer después que le dijo? Que él mismo le dijo, no. Que él mismo ni le contestaba. ¿Qué ibas a hacer? ¿Qué vas a hacer tú en una situación como esa? Después de estos 40 días de fe. Bueno, dice la palabra de Dios que después de que ella hiciera esta X, mujer X, hiciera lo que casi nadie hace. Porque la mayoría de las personas cuando les pasa así,
con Dios, terminan diciendo es que Dios no me quiere, es que Dios no me atiende, es que Dios esto, y se derrotan y se van al suelo y pierden y ya pierden la voluntad, diga conmigo voluntad de caminar en fe. Déjame decirte que para poder caminar en fe hay que tener voluntad, hay que tener persistencia, hay que estar activo, entendido en la palabra de Dios y creer que lo que dice la Escritura es para mi vida. No es para los colombianos nada más, no es para los mexicanos nada más, no es para los que viven en Suiza, es para mi vida lo que dice la Escritura, independientemente de donde yo esté. La Escritura no dice en su palabra que el versículo que leía la líder de cristal en 2 de Corintios, ahí no dice el Señor, si vives en Finlandia, serás bendecido. No. La Escritura no depende de ningún lugar, ni de ningún tiempo, ni de nada. Lo interesante de la mujer X, la fe de la mujer cananea, es que el Señor le dice, yo no soy enviado a atenderte a ti. Pero ella no se conformó, ella no dijo, ay, no, hay que meter. No, ella no se conformó, era una mujer de fe, que sabía lo que estaba buscando, que sabía lo que estaba pidiendo. Y dice que entonces ella vino y se postró delante de él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Fíjate cómo el Señor está trabajándola a ella. Es una mujer que no tenía ningún tipo de autoridad, que no tenía nada, no tenía genealogía, no era hija de alguien. El Señor le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perros. Y ella le responde, sí Señor, pero aún los perros, le dice, comen las migajas que caen de las mesas de sus amos. Entonces es cuando se ve la diferencia, porque ella no lograba hablar con Jesús. Ella le decía Jesús y Jesús. Jesús no lo atendía. Jesús. Y a veces cuando alguien no nos atiende, enseguida sentimos nuestro ego. Ay, es que no me atiende, que qué se cree, que esto y lo otro. Y nos vamos más bravos de lo que vinimos. ¿A alguien le pasa así? Arrepiéntase de sus pecados, por favor. A veces alguien no nos atiende, una llamada y ya estamos, bueno, ¿y usted qué se cree? Jesús a la mujer X ni la atendió. Tuvo que irse con los discípulos. Mira, ¿será que ustedes pueden abrirme la puerta ahí con Jesús? Oye Jesús, mira, ven acá maestro. Oye, esta mujer, vale, ¿qué hacemos? ¿La atiéndela? No. Diga conmigo, no. No fui enviado, les dice a los discípulos. Yo no fui enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ella aprovechó que ya habían tocado esa puerta para meterse. Quiero que entiendas, todo esto es fe. Todo lo que estoy hablando es fe. Todo esto es una vida de fe. Hay gente que piensa que fe es irse a una montaña y pasar 3 meses en una meditación profunda, trascendental del cielo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguien sabe lo que estoy diciendo? No. Fe es la vida diaria. Diga conmigo, la vida diaria. Fe es tu vida diaria. Como le decía yo a un hermano que tiene en Cristo más años que yo y trabaja en una empresa básica de esas que están ya colapsadas, quebradas, todas llenas de telaraña. Y este hermano tiene tanto conocimiento, pero tanto conocimiento que yo le digo, varón, es que tú no te diste cuenta que el Señor te varió, te movió el tablero de juego. No te estás dando cuenta que ya no es tiempo de que estés ahí, que tienes que caminar en fe. Tú con los talentos, los dones, las virtudes que tú tienes, tú sales a la calle y te haces millonario en un rato y no estarías aquí quejándote de que no tienes ni para mantener a tu familia. Y es que el Hijo de Dios tiene que estar con los ojos espirituales abiertos. Diga conmigo, abiertos. Usted no ha cantado la canción Abre mis ojos, oh Cristo. Sí, ¿verdad? Es entendido qué está pasando, porque es voluntad de Dios que un hombre no tenga para proveer a su familia. ¿Es esa su voluntad?
No la es. ¿Es voluntad de Dios que una persona esté enferma? No la es. ¿Es voluntad de Dios las cosas malas por las que viven las personas? No lo es. Entonces, el primer paso de fe y lo primero que yo tengo que entender es que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y si Dios está conmigo, nadie puede contra mí. Y debo empezar a caminar en fe hasta lograr todos los objetivos de mi vida. Esta mujer cananea, esta dijo, no, Señor, yo voy a lograr ese contrato. Porque la voluntad de Dios para nuestras vidas es que seamos prósperos e íntegros en todas las cosas que hacemos. No es solo, Dios quiere en tu vida que tu matrimonio sea bendecido. Dios quiere en tu vida que tú como hombre, yo no sé que tú eres un arquitecto, seas el mejor arquitecto, logres lo que quieres. Un empresario, seas lo mejor. En tu matrimonio seas lo mejor. Yo por lo menos tengo fe que todos los hombres de la casa del rey van a ser empresarios. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Y las mujeres tienen que casarse con hombres de la casa del rey. Entonces ahí ya está completa la cosa, porque los dos son prósperos. Amén. Entonces, espiritualidad. La palabra dice que debemos ser fieles. ¿Cuántos entienden eso? Fieles a nuestros líderes, a nuestros pastores, a nuestra pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo que dice la palabra de Dios. La religión te puede decir tienes que ser fiel a juro. Los principios del reino de Dios te enseñan a caminar en fe, en función de que tú logres lo que tú quieres, lo que tú anhelas, porque no es que vamos a acercarnos a Dios, escucha, solamente cuando estemos enfermos vamos a caminar en fe, solamente cuando estamos urgidos vamos a caminar en fe. Dios te dice pide, y como dice mi apóstol, pide si no es pecado lo que vas a pedir. Pídelo porque está avalado por Dios. El Señor dice, no me has pedido, dice el Señor. Tenemos que aprender a pedir en función de todas las cosas que necesitamos vivir. Yo en mi matrimonio, no es que la religión te dice, es a juro. Los principios de Dios que te enseñan a caminar en fe, te enseñan que tú tienes que ser el hombre que esa mujer, que tu esposa necesita. Todo lo que ella necesita tienes que tenerlo tú. Cuando tú empiezas a caminar en fe, tú dices, bueno, me falta eso. Y empiezas a darle. Ella debe tener todo lo que tú necesitas. Y la caminata en fe no es estar 40 años viendo una persona que no quieres ver a tu lado. La caminata en fe es aprender a amar a esa persona. Es aprender qué necesita ella, qué necesito yo, para que ambos sustenten el matrimonio, para que ambos logren caminar juntos y de la mano en fe. Es igual en tu trabajo, es igual en lo que haces. ¿Tú crees que Dios te quiere obligado trabajando en algo que no te da para sustentarte, que no logras? No, eso no es la voluntad de Dios, no es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es que tú aprendas a moverte al ritmo de Dios. Esta mujer, la mujer cananea, esta mujer que ella dijo, no me dieron el contrato. ¿Cómo que no me dieron el contrato? Y siguió caminando, y siguió tocando. No me atendió el presidente, y siguió tocando, y siguió tocando, y siguió tocando hasta que la puerta se abrió. Si eso es para Jesús, Dios mío. Si eso es para el Señor, déselo con ganas. Y fíjate lo que dice. Esto es fe. Después de que Jesús ni le hablaba, después de que Jesús le dice, no es contigo. Jesús le dijo, no es contigo, esto no es para ti. El poder de Dios no es para ti, le dijo. Y ella llega y habla con él. Él dice, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Este es el final del caminar en fe. ¿Cuál fue el caminar en fe de ella? Negación, no es contigo. Pero ¿cuál fue el final? La alabanza de Dios. Oh Señor, le dijo, mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y dice, y su hija fue sanada en aquella hora. Ahora, si tú no supieras qué fe, ¿qué es lo que tú ves aquí en ella? Perseverancia, determinación. Ella estaba clara.
¿Sabes de que ella no se iba de ese lugar sin sus milagros? Ella no se iba de ahí, ella sabía quién era Jesús. Y no es que ella sabía que Jesús era un profeta porque no estaba la revelación del Hijo del Hombre. Pero ella sabía que ella no se iba de ahí sin su milagro. Ella sabía que si ella tenía que tocar 1.000.000 de veces, 1.000.000 de veces iba a tocar. Ella sabía que si tenía que clamar 1.000.000 de veces, 1.000.000 de veces iba a clamar. Porque, ¿qué le dijo el Señor? Grande es tu fe. No dijo grande es mi fe. No dijo grande es la fe. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? No dijo grande es la fe. Le dijo grande es tu fe. Porque nosotros tenemos una medida de fe. Todo el mundo tiene una medida de fe. Grande, pequeña, más grande, lo que sea. Que tiende a crecer o tiende a decrecer, depende de factores importantes. Por lo menos uno puede imitar la fe de alguien, es muy bueno. Usted puede imitar la fe de sus pastores, usted puede imitar la fe de un líder, usted puede imitar de manera que su fe crezca. Usted debe aprender para caminar en fe, saber quién te rodea, quién te está rodeando. Gente que habla de fe, gente que camina en fe, gente que te impulsa a vivir principios del reino, o gente que está en el pecado, o gente que está en la chismorrería, y todo es una chismorrería, y todo es para acá, y todo es para allá, y todo es un atraso. ¿Quién es la gente que está a tu alrededor? Porque dice la palabra de Dios que las malas costumbres corrompen las buenas. Dice las malas compañías, los que tienen malas costumbres, los que hacen malas cosas, corrompen las buenas costumbres, corrompen lo bueno. Así es con la fe. Usted convive con gente de fe. Usted se junta con gente de fe. Usted es una persona que tiende a congregarse siempre. Y usted verá cómo su fe va aumentando, su fe va aumentando. Esta mujer X, esta mujer cananea, no era una mujer... ¿Quién era? No sabemos ni quién era. No sabemos ni qué sabía ella. Lo único que sabemos es que el Señor le dice, grande es tu fe. ¿Y por qué le dijo grande es tu fe? Porque ella tenía perseverancia, porque ella sabía lo que quería, porque ella no se iba a ir de ese lugar. No se iba a ir. Imagínate que tú le hables a una persona y no te responda. Tu ego, tu yo, se duele inmediatamente. Esa mujer estaba muerta en sí misma. Esa mujer estaba muerta en sí misma, ella sabía a dónde iba. Y después le dicen, tú eres un perro. Esa mujer estaba muerta en sí misma. Ya ella no vivía ella. Ella sabía el milagro que quería. Y a veces nosotros podemos ser las personas más orgullosas. A veces podemos ser las personas que más rápido se ofenden cuando Dios no les responde a la velocidad que ellos quieran que les respondan. No sé si alguien entiende lo que quiero decirle. A veces oramos un segundo y pedimos algo y como Dios no nos responde ya estamos bravos con el Señor. Esas son niñerías. Eso es lo único que determina delante del cielo. Escúchame bien, es que somos un bebé espiritual, un bebecito, hay que meterle el tetero todavía. Cuando empezamos a practicar la fe y a crecer en fe, es donde nos empezamos a mover a través de la palabra de Dios y a través de creer que si nos estamos acercando a Dios, estamos conscientes de que Él lo hay. ¿Cuántos entienden lo que le estoy diciendo? Porque lo único que atrasa o retrasa la fe, que lo único que adelanta o atrasa la promesa de Dios en tu vida, déjame decirte que es tu fe. Porque Dios no anda buscando ni ruegos ni lágrimas, anda viendo y anda buscando, es la medida de nuestra fe. Si nosotros vemos la parábola de la mujer con el flujo de sangre, que esa la podemos encontrar rápidamente en Marcos 5:24, nosotros vemos que esta mujer tenía 12 años enferma, 12 años botando el dinero en clínicas, hospitales, doctores, etcétera, etcétera, etcétera. Y apareció Jesús. Y Jesús estaba rodeado de una gran multitud. Pero ella se ancló a esta palabra. Escúchame bien, si tan solo tocara el borde de su manto, seré sana. Ella se ancló a esa palabra. ¿Quién dijo que
necesitamos anclarnos a palabras como esa. ¿Quién dice que Jesús necesita hacer bolitas de tierra para sanar a un ciego? No es así. Pero a veces nosotros somos los que necesitamos anclarnos. ¿Cuánta gente estaba tocando a Jesús? Pero cuando ella lo tocó, ella fue la que recibió el milagro. Inmediatamente Jesús dice: ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Y ella le confiesa: yo te toqué. La respuesta del Señor es: por tu fe has sido salva, y por tu fe has salido de tu azote.